Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien, que estemos teniendo una excelente semana con el favor y la bendición del Señor. El día de hoy vamos a seguir estudiando acerca del Pentateuco y vamos a estar mirando Levítico 23, y para el día de hoy he titulado este tema Las fiestas del Señor. Si vamos al versículo 1, dice la palabra de Dios: el Señor le dijo a Moisés dar las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa. Empezamos con un decreto del Señor en el cual manda que todo el pueblo tenga que celebrar estas fiestas a nombre del Señor, pero le da una connotación y dice que es a la asamblea santa. Y esto nos lleva a pensar o a cuestionar muchas veces, en el cual creemos, o por vista o por enseñanza o instrucción, que Dios, en cierta manera, a Él no se le puede alabar o con cánticos o de una manera alegre, ¿cierto? Algunas personas pueden llegar a creer que en la santidad de Dios las manifestaciones de alegría son cosas de las cuales no reflejan la santidad o el carácter de Dios. Pero las fiestas que el mismo Señor llevó a que el pueblo judío preparara para Él eran principalmente una característica de esa celebración en la cual se regocijaban con el Dios al cual estaban celebrando. Y dentro de esto, pues este es un capítulo notable que expone estos festivales solemnes de Dios. Las fiestas eran momentos de alegría. Estos festivales, estos momentos religiosos eran momentos de alegría. Solo había una excepción, y era el festival o el día de la expiación, el día del perdón. Los otros habrían de ser ocasiones para expresar alegría. Dios nunca quiso ante sí tener gente lamentándose, sino regocijándose. Estas fiestas proveían el calendario de Dios en la manera como debían regocijarse de su Dios. Y antes de entrar a ver, ¿cierto?, las fiestas, quiero dejar esto muy claro, porque muchas veces se piensa o se tiende a pensar que el ser reverente de Dios y el tener a Dios en santidad y el saber quién es Dios no nos lleva a expresar nuestras emociones a Él, teniendo un mal concepto de lo que son las emociones. Porque Dios nos ha hecho su semejanza y Dios tiene emociones como las tenemos nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a controlar nuestras emociones y, claro, manifestárselas a Él, tanto en los momentos tristes, en los momentos de dificultad, pero sobre todo en los momentos de alegría. Es de ahí que podemos ver que el rey David cautivó el corazón del Señor, porque él fue más allá dentro de los parámetros religiosos y él tuvo esa capacidad de darse cuenta de que Dios también podía ser movido por nuestras acciones y nuestras emociones expresadas hacia Él. Entonces, dejo esto muy claro, ¿cierto?, para entrar en los detalles de la mayoría de estas fiestas. Aquí se presentan en un arreglo ordenado y significativo. En este capítulo 23 habían 7 fiestas, excluyendo el sábado, día de reposo. Como nosotros vemos, vamos a empezar hablando del día de reposo, pero el día de reposo ya se había establecido mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, en este caso nosotros tenemos que darnos cuenta que eran 7 fechas o 7 momentos, 7 celebraciones. El número 7 es tan prominente en este capítulo como en el libro de Apocalipsis. Representaba la dimensión del tiempo. Si nos vamos a dar cuenta, todas las celebraciones tienen que ver con el número 7. El día de reposo era el día séptimo. Había 7 fiestas. Pentecostés era la fiesta de la séptima semana. La séptima luna nueva con sus consiguientes días de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos era la fiesta del séptimo mes. Entonces,
Más adelante nos vamos a dar cuenta que habían otras fiestas en las cuales también su base era el 7. Y esto nos lleva a entender siempre que en los tiempos de Dios predomina el número 7. Es como algo en conocimiento general bíblicamente. Dentro del Señor, Él siempre ha tenido el 7 como un número en el cual referirse a tiempos. Entonces, estos días de Santa Convocatoria tenían un propósito doble, un propósito práctico y un propósito profético. En el plano práctico tenían un propósito social y comercial. Reunían a las 12 tribus para la adoración y el compañerismo. Se requería a todos los hombres que acudiesen a Jerusalén en 3 ocasiones, en las fiestas de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estas ocasiones revelaban una tendencia de unir a la nación y a las tribus. Es por eso que el Señor se refería a la Asamblea Santa, aquellos que buscaban el favor de Dios dentro de la santidad que hemos venido hablando en estos capítulos de Levítico. Entonces, la mayoría de estas fiestas estaban adaptadas a la vida agrícola de la tierra, especialmente a la cosecha. Este era especialmente el caso de las fiestas de las primicias, Pentecostés y Tabernáculos. Así fue que la adoración al Señor se expresó en el campo de granos, los viñedos y en los huertos de las higueras. La alabanza a Dios estaba unida al trabajo de la gente. El sudor de su frente se convirtió en algo sagrado. Pero nosotros no nos podemos quedar con lo que era o con el propósito práctico, porque el propósito principal de estas fiestas era presentar una figura profética del tiempo futuro. Cada una de estas fiestas encontraría su cumplimiento en el tiempo o en el final de los tiempos. La mayoría ya se han cumplido, pero nosotros tenemos que entender que algunas estarán por cumplirse. Dentro de esto, pues vamos a ver algunas de las cosas que vemos reflejadas en estas fiestas, en estas celebraciones. La primera, la Pascua, la tenemos como referente de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Las fiestas del pan sin levadura, la comunión y compañerismo que tenemos con Cristo a causa de su muerte. Las primicias o primeros frutos acerca de la resurrección de Cristo. El Pentecostés como el comienzo de la iglesia. Las trompetas, el retorno de Israel a su tierra, referido al futuro. El gran día de la expiación, la hora de Cristo en la cruz por nosotros. Los tabernáculos, la época de Israel en su tierra, en su futuro. El sábado o día de reposo semanal no podía considerarse propiamente como uno de los días de fiesta. Era anterior al sistema legal de Moisés y se remontaba a la creación original. Como nosotros nos damos cuenta acá, desde los tiempos del Levítico ya se venía hablando de lo que iba a ser la vida de Jesús. Y estoy hablando esto de una manera muy general para que usted vaya a la Biblia y lea en qué se basaba, en qué consistía cada una de estas fiestas. Porque cuando el Señor mandó a que este pueblo aprendiera y celebrara estas fiestas, es porque les estaba preparando para lo que iba a ser el camino para nuestro Señor Jesús, lo que iba a hacer Él en esta tierra por nosotros. Y esto nos lleva a pensar y nos lleva cada día a crecer en nuestra fe, en que nosotros no somos producto de simplemente un acto humano, por así decirlo, si nosotros somos producto del mismo deseo de Dios de querer reconciliar su creación con el Creador. Muchas veces hago referencia a esto, a que muchas veces solo nos quedamos con que Cristo murió en la cruz por nosotros y ya. Pero cuando nosotros vamos más atrás, investigamos, escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que su plan va mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Y eso nos lleva cada día a valorar y a querer entregar más toda nuestra vida, cada uno de esos lugares que tal vez le guardamos a Él. Así que estas fiestas
nos llevan a que nosotros nos regocijemos en el Señor, a que nosotros le demos a Él el primer lugar en cada momento, en cada lugar, a que nosotros le expresemos a Él nuestras emociones de alegría, de regocijo, en el que nosotros alabemos a Dios, nos regocijemos con el Dios de nuestra salvación. Así que hoy yo te pregunto, ¿qué tanto te has regocijado hoy con el Dios de tu salvación? Y esto no va de acuerdo a si estás bien o estás mal. Esto va de acuerdo a tu fe en Él y qué tanto tú quieres ser parte de esa asamblea santa de la cual Él llama, de la cual Él cada día quiere que tú seas parte. Señor, gracias te damos por este día, gracias por la bendición de poder conocer más de ti. Gracias, Señor, porque aún a través de tu palabra tú nos muestras ese plan maravilloso que tú tenías con tu Hijo Jesús para salvación nuestra. Gracias, Señor, porque tú siempre has pensado, Señor, en la reconciliación de tu creación con el Creador, y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria a ti. Señor, permítenos regocijarnos contigo y saber que tú eres el Dios de nuestra salvación, y saber, Señor, que así como podemos llegar a contristarte por nuestras malas acciones, también, Señor, podemos alegrarte y regocijarnos contigo, Señor, por cada vez que seguimos tu santidad, que nos apartamos para ti y que decidimos, Señor, hacer y seguir tu buena, tu agradable voluntad. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendícenos, acompáñanos, pero sobre todo muéstranos de tu amor, Señor, expresadas en todas las maneras. Nos quedamos en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.